Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Jesús. Realmente es una bendición despertar otra vez más a la realidad de la vida, pero ya no con pesar, sino con alegría, puesto de que el Señor ha permitido que nuevamente gocemos de lo que es la plenitud de la gracia y de la vida. Pedimos al Espíritu Santo que en esta doxología de las enseñanzas acerca del Espíritu Santo a través de las cartas Paulinas nos invite y nos conlleve realmente a pensar en esta realidad de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que realmente nos conceda el discernimiento y el don de su gracia para nosotros poder disgustar todo este relato en donde San Pablo nos quiere expresar la alegría de lo que es el Espíritu Santo. Hoy podríamos titular la enseñanza: no extingáis al Espíritu, y nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la carta a los tesalonicenses, la primera, y ahora ya vamos por el capítulo 5, versículos del 19 al 22, y nos dice: no extingáis el espíritu, no desprecies las profecías, pero examinadlo todo, retened lo bueno, apartado de toda clase de mal. Después de dictar una serie de exhortaciones sobre temas muy variados y muy útiles para la vida diaria de la comunidad cristiana de Tesalónica, realmente el apóstol se detiene para tratar del Espíritu Santo como fuente de los dones espirituales o carismas en la vida cristiana. En Tesalónica, como después en Corinto, el Espíritu Santo comunicó con profusión, además de los frutos de vida cristiana, sus carismas espirituales para edificar a la comunidad, es decir, para construirla de acuerdo a todos los procedimientos y la gracia que solamente el Espíritu Santo concede. Dado el contexto, podemos conjurar que un cierto mal uso de los carismas en algunos cristianos llevó, querida familia, a los dirigentes de la comunidad a dudar de la autenticidad de la acción del Espíritu, no como principio de santidad de vida, sino como fuente de manifestaciones carismáticas. Por eso, el mal uso de los carismas, de las gracias y los dones que se despiertan en un grupo de oración, tienen que estar realmente sometidas a la profundidad de la oración, para discernir si realmente son manifestaciones carismáticas que proceden del propio Espíritu. Por eso es tan difícil entender los dones de lenguas, de profecía, de discernimiento de espíritu sobre espíritu, porque son dones especiales, como el don de la sanación. Ninguno, así sea que tenga el don más sencillo, puede adjudicarse que por gracia él lo ha conseguido. No. El Espíritu Santo regala sus dones a los corazones transparentes. Es decir, su gracia se demuestra para que solamente Jesucristo sea glorificado, ensalzado por todos los siglos de los siglos. Dado que estas manifestaciones del Espíritu tienen lugar en las asambleas litúrgicas, San Pablo escribe a todos, pero tiene en cuenta de manera particular a los responsables de la iglesia, es decir, a los responsables de las comunidades. Por ejemplo, primeramente dice: no extingáis el espíritu. Aunque cuando el apóstol quiere referirse a los dones espirituales en general, y no expresamente al Espíritu Santo como tal, sin embargo escribe con energía: no apaguéis al Espíritu, pues Él es la fuente de los carismas. Reprimir a los carismáticos que están pronto a manifestar las mociones del Espíritu mediante un salmo, una instrucción, una revelación. Podemos nosotros decir que realmente eso
no proviene del Espíritu, sino que realmente va más allá de las realidades que el Espíritu Santo. El Espíritu, por ejemplo, le decía, a través de un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, una profecía, sería extinguir y apagar el Espíritu mismo, el cual es concebido metafóricamente como un fuego divino, cuando realmente no es real. Por eso es muy importante discernir todo esto bajo la vicisitud del Espíritu Santo. Y como dice en 1 Corintios 14, del 26 al 40, que todo sea para edificación y todo se haga con decoro y orden. Esas son las realidades. Segundo punto, no despreciéis las profecías, nos dice en la lectura. De los dones en general, San Pablo pasa al carisma particular de profecía. Este carisma consiste no en explicar el pasado ni predecir el futuro, sino en proclamar una palabra recibida de parte de Dios con el fin de edificar, animar y exhortar a los demás, como vemos en 1 Corintios 14:3. El profeta sí habla en nombre de Dios y anuncia su voluntad gracias a la luz reveladora y al impulso del Espíritu que habita en él. El apóstol se ha fijado expresamente en la profecía, o bien porque algunos hacían mal uso de este carisma, o bien porque los dirigentes de las comunidades no prestaban debida atención a este don del Espíritu. El plural profecías mira a las diferentes formas de profecía y a los diferentes cristianos que poseían tal carisma. Por eso que el tercer punto de esta hermosa lectura dice, examinarlo todo. La partícula pero es elocuente. A pesar que el apóstol haya recomendado no apagar el espíritu ni despreciar las profecías, sin embargo, guardando un admirable equilibrio, insiste en que todas las manifestaciones carismáticas se sujetan a un sano discernimiento. Ahí está, podríamos decir, el talón de Aquiles que de algunas veces nosotros en los grupos de oración hemos visto. No cualquiera puede recibir dones y gracias especiales, porque para eso las condiciones necesarias, primeramente hay que tener un corazón contrito y humillado. Segundo, que su vida sea transparente y además que haga también un alto porcentaje de sencillez y humildad. No querer que siempre se le adquieran o se le digan que él es la persona elegida o el ungido. No. El ungido y la persona elegida murió en la cruz por nosotros y su nombre es Jesucristo. Nosotros simplemente somos simples siervos. Y como somos siervos tenemos que obedecer al Maestro, al Señor de nuestra vida, que es nada menos que nuestro amado Jesucristo. Ese en todo, en griego, implica todas las cosas. Se refiere a todo género de carisma, a todas las manifestaciones extraordinarias del Espíritu, incluyendo la profecía. En cuanto a los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, que una gracia y una dádiva tiene que ponerse en el arrengo de la oración, es decir, pidiendo la luz a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el criterio para este discernimiento? San Pablo no lo explica, pero dado que los carismas son para la edificación de la comunidad y que sin el amor de nada sirven, tanto la edificación como la caridad pueden servir de criterios para descubrir la autenticidad de las manifestaciones del Espíritu. Querido hermano que me escuchas, nosotros no podemos ayudar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la persona, la tercera persona de la Trinidad, tiene el conocimiento y además es una deidad en donde realmente a través de esa Trinidad que conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, aunque
con diversas manifestaciones personales de cada quien. Pero la esencia de esto es que esa Trinidad es la piedra angular de toda nuestra fe y de toda nuestra existencia. Fíjese lo que dice, siguiendo y estudiando, que tiene que ser para la edificación, acompañado con la caridad, es decir, con el amor. El cuarto punto sería, dice, retened lo bueno, apartaos de toda clase de mal. Allí está el talón de Aquiles. Después del examen y del discernimiento, no hay que permanecer indolentes. Hay que retener lo bueno y rechazar toda clase de mal. La primera edificación y afirmación incluiría ya la segunda, pero el hecho de hacer explícita esta hace más enfática la recomendación. Lo bueno, en toda manifestación del Espíritu que brotará de una atmósfera de caridad, tiene que brotar por parte del amor. Sirve para edificar a la comunidad cristiana, como nos dice en 1 Corintios 14, de 3 al 5 y del 12 al 26. Toda clase de maldad es todo aquello que, aunque tenga apariencia de venir del Espíritu, después de la prueba o del discernimiento, resulta ser malo. Es interesante, queridos hermanos, observar que tratándose de lo malo, el apóstol no escribe apartados de lo malo, sino de toda clase de maldad. Porque en tanto que las operaciones auténticas del Espíritu, a pesar de ser variadas, guardan unidad porque todas provienen del mismo Espíritu. Las operaciones falsamente atribuidas al Espíritu aparecen luego dispersas y sin unidad fundamental común. Por eso es necesario, querida familia, discernirlo todo en la voluntad y en el amor de Dios. Y rogamos a Dios que nos oriente y nos dirija realmente a ser, podríamos decir, coherente con lo que uno realiza, predica o motiva aún en sus obras. ¿De qué nos vale diezmar tanto cuando nuestra vida, en la realidad, nosotros infligimos muchas dolencias como la carencia de falta de amor hacia el hermano, la negación de ayudar a alguien que está en crisis, o simplemente la carencia de amar a tu propia familia, de no ser coherente en las explicaciones y en todas las situaciones que se realice en un matrimonio con tu esposa? Parecen cosas sencillas, pero eso es la realidad. Toda nuestra vida existencial tiene que ser una vida como la de Cristo, que dijo, hizo y lo realizó para el bien de las almas. Jesucristo dijo una palabra muy hermosa que dice que Él no había venido a este mundo para condenar, sino para sanarlos y salvarlos. Por eso yo quiero en estos momentos pedirles de todo corazón que no ofusquéis en doctrinas falsas. Si tú no tienes conocimiento de un buen libro, o quieres comprar un libro porque te llama la atención el título o el nombre, no lo hagas, discierne. Piensa, mira, si ese te va a construir, porque hay libros que realmente te desvían de la realidad. El mejor libro de leer es la Santa Palabra de Dios, que es la Biblia, el Catecismo. Y no quiero agobiarte, pero existen otras metodologías como las cartas pastorales, las encíclicas, etcétera, etcétera. Pero nosotros simplemente leamos la palabra, que es la mejor forma de entendernos y comunicarnos con Dios. Le pido al Espíritu Santo que en este momento nos conceda la paz y la tranquilidad para poder entenderlo todo. Y recibimos la bendición trinitaria y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, César Coronado, de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien, en el nombre del Señor. Ánimo.
que Dios está con nosotros.